Hay momentos en los que te das cuenta de que la persona que más quieres en el mundo no te ve más que como un obstáculo. Para mí, ese momento llegó a las 2:47 de la madrugada de un martes, cuando mi propio hijo se plantó en el umbral de mi dormitorio y sonrió mientras yo luchaba por respirar. Me llamo Irene y tengo 55 años. Hace 25, me quedé viuda con un niño de 10 años que criar. 25 años doblando turnos en el hospital, eligiendo entre comprarme unos zapatos nuevos o regalarle a Marcos la última videoconsola que quería. 25 años diciéndome a mí misma que el sacrificio era amor, que darlo todo significaba que era una buena madre. Nunca volví a casarme. ¿Cómo podría? Cada hombre que mostraba interés se desvanecía al darse cuenta de que yo venía en un pack. Yo y un niño que exigía toda mi atención, toda mi energía, todos mis recursos. Marcos necesita estabilidad, les decía a ellos y a mí misma. Marcos necesita a su madre. Así que me quedé sola, invirtiendo hasta la última gota de mi ser en criar al niño que se había convertido en mi mundo entero. La ironía ahora es devastadora. Todos esos años que pasé en los pasillos del hospital, respirando desinfectante y productos de limpieza industrial, haciendo turnos de 16 horas para pagar su universidad, su coche, sus sueños. Esos mismos años destruyeron lentamente mis pulmones. Enfermedad pulmonar obstructiva. Crónica, dijo el médico con esa distancia profesional que usan los sanitarios para dar sentencias de por vida. EPOC. Una sentencia de muerte dictada en siglas. Necesitará oxigenoterapia, me explicó el doctor Serrano, con voz suave pero firme. 24 horas al día. Esto no es temporal, Irene. Es su nueva realidad. La máquina llegó la semana siguiente. Una compañera constante que siseaba y zumbaba, recordándome con cada aliento que mi cuerpo estaba fallando, que los años de sacrificio se habían cobrado un precio que no podía permitirme pero que ya había pagado. Marcos tenía entonces 35 años, recién divorciado, diciendo que necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Cuando me pidió volver a casa temporalmente, dije que sí sin dudarlo. ¿Qué madre no lo haría? Era mi hijo, mi único hijo, la persona en torno a la cual había construido toda mi vida adulta. Me dije a mí misma que era algo temporal, que necesitaba apoyo durante una transición difícil, que tenerlo cerca sería en realidad una bendición ahora que lidiaba con mis propios problemas de salud. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Debería haber reconocido las señales antes. La forma en que miraba la bombona de oxígeno como si fuera una invasora en el hogar de su infancia. Los profundos suspiros cuando el suave zumbido del concentrador interrumpía sus llamadas telefónicas. La irritación apenas contenida cuando necesitaba ayuda para subir el tanque portátil por las escaleras, con mi respiración entrecortada en jadeos cortos y desesperados que le avergonzaban de formas que no se molestaba en ocultar. ¿De verdad tienes que usar eso todo el tiempo?, preguntó una noche, señalando con desdén la cánula nasal que me mantenía con vida. Estábamos viendo la televisión, o más bien, yo la veía mientras él navegaba por su móvil, la luz azul iluminando un rostro que se parecía cada día más al de su padre, pero sin nada de la bondad que me había enamorado 28 años atrás. Marcos, sabes que necesito oxígeno constantemente, respondí, mi voz ya sin aliento por el simple acto de hablar. El médico explicó muchas cosas, interrumpió, sin levantar la vista de la pantalla. No significa que todas sean necesarias. Te las apañaste bien durante 53 años sin esa máquina pegada a la cara. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Este era mi hijo, el niño al que había acunado para dormir durante innumerables noches de fiebre, al que había animado en cada obra de teatro del colegio y en cada partido de fútbol, el joven cuya graduación me había llenado de un orgullo tan intenso que sentí que el corazón podría estallarme. Y hablaba de mi equipo médico, la diferencia entre la vida y la muerte, como si fuera una molestia personal que se veía obligado a tolerar. Esa conversación fue hace 3 meses. Desde entonces, las cosas han empeorado progresivamente.
Marcos trata mi enfermedad como un defecto de carácter, algo que he elegido infligirle en lugar de una consecuencia de décadas dedicadas a cuidar de los seres queridos de otras personas en pasillos de hospital que nunca tuvieron una ventilación adecuada. Ha empezado a traer amigos a casa sin avisar. Hombres de su edad que me miran con esa mezcla particular de lástima y asco reservada para las personas cuyos cuerpos les han traicionado de forma visible. Esta es mi madre, dice. Su tono con un matiz de disculpa que me oprime el pecho de una forma que no tiene nada que ver con la capacidad pulmonar. Tiene algunos problemas de salud. Como si yo fuera un problema que gestionar en lugar de la mujer que lo sacrificó todo para darle la vida que él quería, las oportunidades que daba por sentadas, el amor incondicional que, al parecer, después de todo sí tenía condiciones. El tanque de oxígeno portátil se ha convertido en una fuente de especial molestia para él. Cuando necesito moverme por la casa, el pequeño concentrador con ruedas me sigue como una mascota fiel, su silencioso ritmo de siseo y clic marcando cada respiración que me mantiene consciente, presente, viva. Marcos ha empezado a hacer comentarios sobre el sonido, llamándolo molesto y constante, como si mi necesidad de respirar fuera una falta de consideración hacia su comodidad. La semana pasada, cambió la instalación de mi dormitorio sin preguntar, trasladando el concentrador principal a un rincón donde el tubo apenas llegaba a mi cama. Cuando le pedí que lo volviera a poner en su sitio, explicando que necesitaba la máquina lo suficientemente cerca para alcanzar los controles durante la noche, puso los ojos en blanco con la paciencia exagerada de alguien que trata con un niño irracional. «Mamá, no necesitas tocar nada de esa máquina. Funciona automáticamente. Deja de ser tan paranoica con cada pequeña cosa». Pero paranoica no era la palabra correcta para lo que sentía. Miedo era más preciso. El terror profundo y primario que conlleva depender de la tecnología para sobrevivir mientras vives con alguien que ve esa dependencia como una debilidad en lugar de una necesidad médica. Las noches son lo más difícil. Durante el día, puedo distraerme con la televisión o los libros. Puedo centrarme en pequeñas tareas que me hacen sentir útil a pesar de mis limitaciones. Pero por la noche, tumbada en la oscuridad con solo el suave ritmo del concentrador de oxígeno como compañía, me veo obligada a enfrentar la realidad de mi situación. Dependo por completo de una máquina que podría funcionar mal, de la electricidad que podría fallar, de un hijo que cada vez me ve más como una carga que como la madre que le dio todo. A veces me quedo despierta escuchando a Marcos moverse por la casa, oyéndole reír durante conversaciones telefónicas con amigos, captando fragmentos de quejas sobre su situación en casa. Me he convertido en su situación, no en su madre, no en la mujer que se destrozó los pulmones trabajando para mantenerlo, sino en una situación que hay que gestionar, soportar y, finalmente, resolver. El oxígeno fluye a través de un tubo de plástico transparente a 2 litros por minuto, una tasa calculada para mantener mi sangre lo suficientemente saturada como para evitar daños en los órganos, al tiempo que se conserva la capacidad de la máquina para un funcionamiento continuo. 2 litros por minuto que marcan la diferencia entre la conciencia y el colapso, entre el pensamiento coherente y la niebla gris que desciende cuando mi cerebro no recibe suficiente oxígeno. Conozco estos detalles técnicos porque he tenido que aprenderlos. He tenido que convertirme en una experta en mi propia supervivencia, de maneras que la gente sana nunca tiene que plantearse. Sé que mi saturación de oxígeno debe mantenerse por encima del 90%. Sé que el pulsioxímetro que llevo en el dedo pitará si mis niveles bajan demasiado. Sé que sin oxígeno suplementario, perdería el conocimiento en minutos y moriría en horas. Marcos no conoce estos detalles y ha dejado claro que no quiere aprenderlos. Para eso están los médicos, dice cuando intento explicarle la importancia de tener fuentes de alimentación de respaldo o un mantenimiento adecuado de los tubos. No soy enfermero. La ironía es profunda. Yo fui enfermera. Pasé décadas cuidando a pacientes cuyas familias se aferraban a cada palabra sobre planes de tratamiento y horarios de medicación. Y ahora mi propio hijo no se molesta en entender los requisitos básicos para mantenerme con vida. Mañana se cumplen exactamente 6 meses desde mi diagnóstico, 6 meses desde que llegó la máquina y cambió por completo mi forma de existir en el mundo.
6 meses viendo cómo la paciencia de mi hijo se erosionaba, su resentimiento crecía y su presencia en mi casa se transformaba de un consuelo a una tensión constante. Pero esta noche, mientras me preparo para dormir con la cánula colocada con cuidado en mis fosas nasales y el concentrador zumbando su canción fiable junto a mi cama, todavía me digo a mí misma que esto es temporal, que Marcos se está adaptando a sus propios cambios en la vida y que finalmente recordará que soy su madre, no su enemiga, que el amor triunfará sobre la incomodidad, que los lazos familiares demostrarán ser más fuertes que su evidente malestar con mis necesidades médicas. Todavía creo, a pesar de todo, que mi hijo me quiere, que el niño que crié con tanta devoción sigue en algún lugar dentro del hombre, que trata mi bombona de oxígeno como una afrenta personal a su comodidad. Tengo que creerlo, porque la alternativa es demasiado devastadora para contemplarla. La alternativa es que pasé 25 años sacrificándolo todo por alguien que ve mi existencia continuada como una imposición en lugar de un regalo. Esta noche, dormiré con esa esperanza. Mañana, quizás, traerá la comprensión y la compasión que he estado esperando. No tengo ni idea de lo equivocada que estoy. La primera vez que Marcos me llamó un peso muerto fue durante una conversación telefónica que pensó que no podía oír. Yo estaba en mi dormitorio, supuestamente echando una siesta, but el sueño se había vuelto esquivo desde que comenzó la oxigenoterapia. El zumbido constante de la máquina, aunque necesario, había alterado los ritmos naturales en los que había confiado durante 55 años. No puedo hacer nada con ella pegada a esa máquina. Su voz se colaba a través de las delgadas paredes de nuestra modesta casa. Estaba hablando con alguien, probablemente su exmujer, Sara, o quizás su amigo Javier del trabajo. No puede ir a ningún sitio sin arrastrar esa bombona detrás. Es como vivir con un peso muerto que necesita atención constante. Un peso muerto. La frase me golpeó con tal fuerza que realmente me quedé sin aliento, activando el suave pitido del pulsioxímetro mientras mi ritmo cardíaco se disparaba. Un peso muerto. No su madre. No la mujer que había doblado turnos durante 25 años para asegurarse de que él nunca sintiera la punzada de la pobreza que había marcado mi propia infancia. Un peso muerto, algo que se descarta, de lo que se deshace, que se elimina. Me quedé allí tumbada escuchándole continuar su conversación, cada palabra hundiéndose más profundamente en heridas que no sabía que existían. Lo peor es el chantaje emocional, dijo, su voz adquiriendo ese tono particular de alguien que se cree la víctima en una situación en la que tiene todo el poder. Actúa como si debiera estar agradecido de que siga viva, como si le debiera algo porque se puso enferma de tanto trabajar. Me puse enferma de tanto trabajar. Incluso eso lo retorcía para convertirlo en algo egoísta, algo que yo había hecho para agobiarle en lugar de algo que sucedió porque le quería más que a mi propia salud, más que a mi propio futuro, más que a mi propia vida. La conversación continuó durante otros 15 minutos, durante los cuales aprendí cosas sobre mi hijo que destrozaron cualquier ilusión que hubiera mantenido sobre su carácter. Se quejó del coste de mis medicamentos, aunque los pagaba con mi pensión de incapacidad. Se burló de mi necesidad de ayuda con tareas que se habían vuelto difíciles desde que mi capacidad respiratoria disminuyó. Incluso se rió, literalmente se rió, al describir cómo a veces me quedaba dormida en mi sillón durante el día, agotada por el simple esfuerzo de existir con los pulmones dañados. Cuando finalmente colgó, oí sus pasos acercándose a mi dormitorio. Rápidamente cerré los ojos y regulé mi respiración, o tanto como alguien con EPOC puede regular cualquier cosa de su función respiratoria. Llamó suavemente a la puerta, el tipo de golpe delicado que podría haber parecido afectuoso para un observador externo. «Mamá, ¿estás bien ahí dentro?» Su voz tenía el tono justo de preocupación, el tono perfecto de un hijo obediente que cuida de su madre enferma. Si no hubiera escuchado sus verdaderos sentimientos minutos antes, podría haberme conmovido su aparente solicitud. «Estoy bien, Marcos», respondí, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme a pesar del terremoto emocional que acababa de reorganizar mi paisaje interior. «Solo estoy descansando. Vale, avísame si necesitas algo».
Los pasos se alejaron, y me quedé sola con el nuevo conocimiento de que todo lo que había creído sobre nuestra relación se había construido sobre cimientos de arena. Esa noche marcó un punto de inflexión, no de inmediato, no de forma dramática, sino con el cambio lento e inexorable de alguien que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha estado erosionando durante más tiempo del que creía. El hijo que creía conocer, el niño que solía traerme dientes de león del jardín y declararlos las flores más hermosas del mundo, el adolescente que me había abrazado con fuerza después de su graduación del instituto y susurrado, «Gracias por todo, mamá». Esa persona o ya no existía o nunca había existido. Durante las semanas siguientes, el comportamiento de Marcos se volvió cada vez más descuidado, como si hubiera renunciado a fingir que le importaban mis sentimientos o mi bienestar. Empezó a traer gente a casa sin avisarme, a veces amigos del trabajo que miraban mi equipo de oxígeno con indisimulada curiosidad, otras veces mujeres con las que salía que me miraban como si yo fuera un secreto de familia vergonzoso, que no sabía muy bien cómo ocultar. «Esta es mamá», decía, su presentación con un matiz de disculpa que hacía que cada encuentro fuera insoportable. «Tiene algunos problemas respiratorios». Problemas respiratorios. Como si 25 años de productos químicos de hospital y estrés indirecto por cuidar de pacientes moribundos fueran equivalentes a una leve alergia estacional. Las mujeres eran particularmente difíciles de soportar. Eran más jóvenes, más sanas, vibrantes de una manera que yo recordaba haber sido antes de que mi cuerpo comenzara su traición sistemática. Sonreían educadamente y mantenían una conversación trivial, pero yo podía ver los cálculos detrás de sus ojos, evaluando cuánto tiempo podría vivir, cuántos cuidados necesitaría, qué tipo de carga representaría en cualquier futuro que pudieran construir con mi hijo. Una noche, una mujer llamada Sofía se unió a nosotros para cenar. Tendría unos 35 años, rubia, con ese tipo de belleza natural que proviene de una buena genética y un sueño adecuado. Trabajaba en marketing, me dijo, su voz brillante con la confianza de alguien cuyo mayor desafío diario consistía en elegir entre sabores de café en lugar de luchar por tomar suficiente aire para una conversación básica. «Marcos me dice que fuiste enfermera», dijo, cortando su pollo con movimientos precisos que sugerían que nunca había tenido que hacer una pausa a mitad de la comida para recuperar el aliento. «Debió ser un trabajo muy gratificante. Fuiste». Tiempo pasado. Como si mis décadas de experiencia, mi conocimiento acumulado, mi capacidad para consolar a familias asustadas y defender a pacientes vulnerables hubieran sido borrados por mi necesidad de oxígeno suplementario. «Lo fue», respondí, midiendo cuidadosamente mis palabras para evitar la falta de aire que a menudo acompañaba a las conversaciones más largas. «Me especialicé en cardiología. Pasé mucho tiempo con familias que atravesaban momentos difíciles». «¡Oh, qué bonito!», respondió Sofía con esa amabilidad vaga que la gente usa cuando quiere reconocer lo que has dicho, sin comprometerse realmente con ello. Se giró inmediatamente hacia Marcos. «¿Viste ese artículo sobre el nuevo restaurante del centro? ¿El que tiene una terraza en la azotea?» Y así, sin más, me volví invisible. No excluida deliberadamente, no descartada activamente, sino simplemente pasada por alto mientras la conversación se desplazaba hacia temas más relevantes, para personas que podían subir escaleras sin jadear, personas que podían disfrutar de una cena al aire libre sin preocuparse por la batería de los concentradores de oxígeno portátiles, personas cuya presencia no requería adaptación ni consideración. Marcos participó con entusiasmo en la discusión sobre restaurantes y planes de fin de semana, lugares que podrían visitar y actividades que podrían disfrutar, sin reconocer ni una sola vez que su madre estaba sentada a 1 metro de distancia, escuchándolos planificar una vida que no tenía espacio para alguien como yo. El concentrador de oxígeno zumbaba constantemente junto a mi silla, marcando cada respiración que me mantenía lo suficientemente consciente como para presenciar mi propia eliminación del futuro de mi hijo. Después de cenar, mientras luchaba por recoger la mesa, una tarea que ahora requería múltiples descansos, los oí reír en el salón. Su conversación era animada.
llena de bromas compartidas y una intimidad fácil que me recordaba dolorosamente a las conversaciones que yo había tenido una vez, cuando respirar era automático y la interacción social no requería una conservación estratégica de la energía. «Parece simpática», oí decir a Sofía, su voz con ese tono particular que la gente usa para describir a parientes mayores a los que se sienten obligados a tolerar. «¿Cuánto tiempo lleva enferma?» «Unos 6 meses con lo del oxígeno», respondió Marcos, y pude imaginarlo encogiéndose de hombros con desdén. «Pero lleva un tiempo yendo a menos. La edad, ya sabes. Algunas personas lo llevan mejor que otras. La edad. Algunas personas lo llevan mejor que otras. Como si mi enfermedad pulmonar fuera un fallo de carácter, en lugar de una consecuencia de décadas pasadas en hospitales mal ventilados, respirando productos de limpieza industrial y estrés de segunda mano mientras cuidaba de los padres y abuelos de su generación. Esa noche, después de que Sofía se fuera con promesas de llamar pronto y planes para cenar la semana siguiente, Marcos entró en la cocina donde yo estaba terminando de fregar los platos. La tarea que antes me llevaba 10 minutos ahora requería 30, con pausas frecuentes para descansar y recuperar el aliento. «No tienes que hacer todo eso esta noche, mamá», dijo, pero su tono sugería obligación más que preocupación. «Sofía y yo estamos pensando en ir a una sesión de noche al cine. ¿Estarás bien aquí sola?» Por supuesto que estaría bien sola. Había estado bien sola durante la mayor parte de los últimos 29 años, criándolo mientras trabajaba a jornada completa, gestionando las finanzas y el mantenimiento del hogar, navegando los complejos desafíos de la maternidad en solitario sin apoyo familiar ni seguridad financiera. Pero su pregunta no era realmente sobre mi capacidad, era sobre su culpa, su necesidad de permiso para abandonarme por un entretenimiento que no se adaptaba a mis limitaciones. «Estaré bien», le aseguré, forzando una sonrisa que esperaba que pareciera más genuina de lo que sentía. «Pasadlo bien en el cine». Me dio un beso en la frente con el afecto superficial de quien cumple una obligación social, cogió su chaqueta y me dejó sola con el sonido de mi propia respiración y el zumbido constante de la máquina que me mantenía viva. A través de la ventana, lo vi alejarse en el coche con la ansiosa anticipación de alguien que escapa de un encierro, alguien finalmente libre para disfrutar de la vida, sin la carga de las necesidades médicas de su madre. Fue entonces cuando empecé a entender que nuestra relación había cambiado fundamentalmente, pasando de un amor y apoyo mutuos a algo mucho más unilateral y transaccional. Ya no era su madre en ningún sentido significativo. Me había convertido en su responsabilidad, su obligación, su carga a soportar hasta que la muerte proporcionara el alivio que era demasiado educado para pedir directamente. La comprensión debería haber sido devastadora, y en muchos sentidos lo fue. Pero también trajo consigo una claridad inesperada, una comprensión dolorosa pero liberadora, que me permitió ver nuestra situación sin el filtro distorsionador del amor maternal y la esperanza desesperada. Mi hijo ya no me quería. Quizás nunca lo había hecho, no de la manera en que yo le había querido a él, completamente, incondicionalmente, con la feroz protección que había definido mi vida adulta. Lo que yo había interpretado como amor podría haber sido dependencia, conveniencia, el apego natural de alguien que se beneficia de los sacrificios de otra persona sin sentirse obligado a corresponder. Y si eso era cierto, si nuestra relación siempre había sido tan desequilibrada, entonces quizás era hora de dejar de fingir lo contrario. Quizás era hora de ver a Marcos como realmente era, en lugar de como la persona que yo había necesitado desesperadamente que fuera. La idea me aterrorizaba y me liberaba a partes iguales, porque una vez que dejas de ver a alguien a través de la lente del amor incondicional, empiezas a notar cosas que antes habías pasado por alto. Empiezas a reconocer patrones de comportamiento que habías excusado como estrés temporal o dificultad situacional. Empiezas a ver crueldad donde te habías convencido de que solo había falta de consideración, y a veces, esa nueva claridad te prepara para revelaciones que de otro modo te destruirían por completo. La mañana en que Marcos decidió que ya no era bienvenida en la mesa de mi propio comedor, fue la mañana en que me di cuenta de lo completamente que había desaparecido de mi propia vida. Empezó con una simple petición:
¿Podía unirme a él y a su nueva novia para desayunar? Había hecho tortitas, la receta que mi madre me enseñó hace 50 años. El mismo desayuno que le había servido innumerables sábados por la mañana durante su infancia. En realidad, mamá, dijo, sin levantar la vista de su móvil, Raquel y yo esperábamos tener un poco de intimidad esta mañana. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Hizo un gesto vago hacia el salón, hacia mi sillón de siempre junto al concentrador de oxígeno. ¿Quizás podrías comer allí hoy? Comer allí. En mi propia casa, me pedían que comiera sola para que mi hijo y su novia pudieran disfrutar del desayuno en la mesa que yo había comprado, en la casa por la que había tenido 3 trabajos para poder pagar, comiendo la comida que yo había preparado con manos que temblaban por el esfuerzo de estar de pie el tiempo suficiente para cocinar. Raquel me sonrió con esa particular dulzura falsa que las mujeres jóvenes reservan para las mayores que consideran irrelevantes. Espero que no le importe, señora Morales. Marcos y yo tenemos tan poco tiempo juntos con su horario de trabajo. Cruzó la mesa para tocarle la mano, un gesto de posesión que claramente iba dirigido a mí. Me importaba. Por supuesto que me importaba. ¿Pero qué podía decir? Que esta era mi casa, mi mesa, mi vida, que estaban reorganizando casualmente para su conveniencia, que me había ganado el derecho a desayunar donde quisiera en virtud de 40 años de pagos de hipoteca y la enfermedad pulmonar que había desarrollado mientras trabajaba para mantener al hombre que ahora encontraba mi presencia incómoda. En lugar de eso, sonreí y asentí, cargando mi plato con unas tortitas que ya no me apetecían y retirándome al salón como una niña. Regañada. A través del umbral podía oírlos reír, su conversación animada e íntima de maneras que enfatizaban mi exclusión. Hablaban de planes de fin de semana, de restaurantes que querían probar, de viajes que podrían hacer, todas actividades que requerían una movilidad y energía que yo ya no poseía. «Tu madre parece sola», oí decir a Raquel. Su voz con ese tipo de simpatía impostada que permite a la gente reconocer el sufrimiento sin sentirse obligada a abordarlo. Quizás debería mirar una de esas residencias de mayores. Ya sabes, un sitio con gente de su edad. Lo he pensado, respondió Marcos, y pude oír el alivio en su voz al tener a otra persona expresando lo que él había estado pensando. Podría estar más feliz rodeada de otras personas que lidian con problemas de salud similares. Esta casa probablemente sea demasiado para ella de todas formas. Demasiado para mí. La casa que había mantenido durante 15 años, donde todavía pagaba la mitad de las facturas y compraba la mayor parte de la comida. La casa donde lo había criado, donde lo había cuidado durante sus enfermedades infantiles y celebrado cada logro. Ahora era demasiado para mí, porque mi hijo había decidido que mi presencia era incompatible con sus aspiraciones románticas. Esa tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, Raquel se instaló en la casa de una manera que se sintió como una ocupación hostil. Reorganizó los muebles del salón, apartando mi sillón de lectura de la ventana donde la luz natural me facilitaba la visión. Cuando le pregunté si podía volver a ponerlo en su sitio, sonrió con una paciencia exagerada. «Oh, señora Morales, esta distribución crea un flujo mucho mejor en el espacio. ¿No cree que parece más moderno?» Hizo un gesto por la habitación, con la autoridad de alguien que ha visto demasiados programas de reformas. Marcos mencionó que de todas formas podrías estar pensando en mudarte a un sitio más pequeño, así que esto podría ayudarte a acostumbrarte a espacios más reducidos. Marcos no me había mencionado nada de eso, pero al parecer había estado discutiendo mis futuros arreglos de vivienda con una mujer que llevaba en nuestra casa menos de un mes. Me estaban gestionando. Mi vida estaba siendo reorganizada por personas que me veían como un obstáculo a sortear en lugar de una persona con opiniones y preferencias que importaran. El cable del concentrador de oxígeno ya no llegaba cómodamente a mi sillón reubicado, obligándome a sentarme más cerca de la máquina, cuyo zumbido mecánico ahora dominaba cualquier actividad tranquila que intentara realizar. La lectura se volvió difícil con la luz reducida. La vista desde mi nueva posición daba a la pared en lugar del jardín donde había disfrutado viendo los pájaros y los cambios de estación. Pero cuando mencioné estos problemas, Raquel me miró con esa expresión particular que la gente reserva para los parientes mayores que están siendo irrazonablemente exigentes. «Seguro que se acostumbra»,
dijo dulcemente. A veces el cambio es bueno para nosotros, incluso cuando al principio parece incómodo. El cambio es bueno para nosotros. Como si mi comodidad en mi propia casa fuera menos importante que sus preferencias estéticas. Como si mis necesidades fueran sugerencias en lugar de requisitos para una calidad de vida básica. Esa noche, Marcos llegó a casa y me encontró luchando por leer en la nueva disposición de los asientos, entrecerrando los ojos con la luz reducida mientras el ruido del concentrador de oxígeno dificultaba la concentración. En lugar de preguntar por qué se habían reorganizado los muebles, felicitó a Raquel por las mejoras que había hecho. ¿Aquel salón se ve mucho mejor?, preguntó, examinando sus cambios con evidente aprobación. Raquel tiene muy buen ojo para el diseño. Quizás podría ayudarte a organizar tu dormitorio también, mamá, para hacerlo más eficiente para tus necesidades. Mis necesidades. Hablaba de mis requerimientos médicos como si fueran defectos de carácter que pudieran corregirse con una mejor organización, en lugar de la realidad diaria de sobrevivir con pulmones defectuosos en un mundo diseñado para gente sana. Durante las semanas siguientes, vi cómo Raquel borraba sistemáticamente mi presencia de las zonas comunes de mi propia casa. Las fotos familiares que habían estado en la repisa de la chimenea durante décadas fueron reubicadas en posiciones menos prominentes, reemplazadas por objetos decorativos que había traído de su apartamento. La manta de ganchillo que mi madre había tejido, la que había mantenido en el respaldo del sofá durante 15 años, desapareció por completo, presumiblemente guardada en algún lugar sin consultarme. Mi colección de pájaros de cerámica, acumulada durante décadas de regalos de familias de pacientes y pequeñas compras que me habían traído alegría durante periodos difíciles, fue considerada un desorden y empaquetada en cajas que Raquel etiquetó como cosas de la señora Morales, con ese tipo de eficiencia organizativa que convierte una vida de pequeños tesoros en obstáculos a eliminar. No vamos a tirar nada, me aseguró Marcos cuando le pregunté por mis pertenencias. Simplemente se está guardando todo de forma más eficiente. Raquel piensa que la casa viste más con menos objetos personales a la vista. Viste más. Como si mi casa fuera una propiedad que se prepara para la venta. Como si mis pertenencias personales fueran impedimentos para alguna transacción en la que no había aceptado participar. Pero el cambio más devastador fue sutil, psicológico, casi imposible de articular de manera que mi angustia pareciera racional a observadores externos. Estaba siendo sistemáticamente entrenada para pedir permiso para actividades que antes habían sido derechos automáticos. ¿Podía ver la televisión en el salón? ¿O Marcos y Raquel planeaban usar ese espacio? ¿Podía preparar la comida en los horarios que me resultaran convenientes? ¿O debía esperar a que terminaran de cocinar ellos? Cada interacción se convirtió en una negociación en la que mis necesidades eran consistentemente consideradas menos importantes que sus preferencias. Era una invitada en mi propia casa, tolerada en lugar de bienvenida, acomodada en lugar de incluida. El concentrador de oxígeno, que antes era simplemente una necesidad médica a la que me había adaptado, se convirtió en un símbolo de todo lo que me hacía un estorbo para las personas que ahora controlaban mi existencia diaria. Sus tubos creaban peligros de tropiezo, de los que Raquel se quejaba regularmente. Sus requisitos eléctricos limitaban la posición de los muebles. Su ruido interfería con sus sesiones de televisión y sus conversaciones románticas. ¿No hay un modelo más silencioso disponible?, preguntó Raquel una noche, su pregunta dirigida a Marcos en lugar de a mí, como si yo fuera una mascota cuyas necesidades médicas pudieran discutirse en mi presencia sin incluirme en la conversación. Se supone que algunas de las máquinas más nuevas son mucho menos intrusivas. Intrusiva. Mi aparato de respiración era intrusivo para las personas que se habían entrometido en mi vida, mi hogar, mi espacio. La máquina que me mantenía viva era menos importante que su comodidad, su conveniencia, sus preferencias. Marcos prometió investigar alternativas más silenciosas, hablar con mi médico sobre opciones que pudieran ser menos perjudiciales para la armonía del hogar, como si mis necesidades médicas fueran la perturbación, en lugar de su decisión de traer a una novia a nuestra casa sin consultarme, de reorganizar mi espacio vital sin tener en cuenta mis limitaciones físicas,
de tratarme como una compañera de piso incómoda, en lugar de la madre que lo había sacrificado todo por su bienestar. Esa noche, tumbada en la cama con la cánula de oxígeno cuidadosamente colocada en mis fosas nasales y el concentrador zumbando a mi lado, intenté comprender cómo me había vuelto tan invisible en mi propia vida. ¿Cuándo dejaron de importar mis opiniones? ¿Cuándo se volvió negociable mi comodidad? ¿Cuándo me transformé de la persona más importante en el mundo de Marcos a alguien cuya existencia continuada requería justificación? Las respuestas eran dolorosas, pero cada vez más claras. Nunca había sido tan importante para él como él lo había sido para mí. Mi amor, mi sacrificio, mi devoción habían sido convenientes, en lugar de recíprocos. Había construido toda mi identidad adulta en torno a ser su madre, pero él aparentemente había construido la suya en torno a escapar de las limitaciones que mi amor había impuesto. Ahora que mi cuerpo fallaba, que necesitaba ayuda en lugar de proporcionarla, que cuidarme exigiría un sacrificio de su parte en lugar de lo contrario, me había vuelto prescindible. No de forma dramática, no a través de un único acto de crueldad, sino a través de la lenta erosión del respeto que ocurre cuando alguien se da cuenta de que tiene todo el poder en una relación. Estaba desapareciendo de mi propia historia, convirtiéndome en un personaje secundario en la narrativa de la felicidad romántica de mi hijo. Mi salud, mi comodidad, mis preferencias, todo esto eran detalles de fondo que debían gestionarse eficientemente para que los personajes principales pudieran perseguir sus deseos sin impedimentos. Pero tumbada allí en la oscuridad, escuchando la máquina que me mantenía viva y mirando la pantalla digital que monitorizaba mi saturación de oxígeno, empecé a preguntarme si la invisibilidad total podría ofrecer ciertas ventajas. Cuando la gente deja de verte como una amenaza, deja de ocultar sus verdaderas intenciones. Cuando asumen que no tienes poder, se vuelven descuidados a la hora de ocultar su crueldad. Quizás ser invisible me permitiría ver cosas que me había estado perdiendo, entender dinámicas que había sido demasiado optimista para reconocer. Quizás desaparecer de su historia me ayudaría a reclamar la mía. El pensamiento me aterrorizaba y me intrigaba a la vez. Porque una vez que aceptas que te has vuelto invisible para las personas que más deberían quererte, empiezas a darte cuenta de que la invisibilidad podría ser el comienzo de un tipo de poder completamente diferente. El día que encontré mi anillo de bodas en la basura, fue el día en que me di cuenta de que la esperanza podía morir mientras tu corazón seguía latiendo. Ni siquiera estaba escondido, simplemente estaba encima de los pozos de café y el periódico de ayer, la sencilla alianza de oro que había simbolizado 28 años de matrimonio con el padre de Marcos, el anillo que nunca me había quitado ni siquiera después de la muerte de David, ni siquiera en las noches más solitarias de la maternidad en solitario. Raquel había estado poniendo orden en mi dormitorio mientras yo dormía la siesta, supuestamente ayudándome a despejar para una mejor movilidad alrededor de mi equipo de oxígeno. Cuando le pregunté por el anillo, se encogió de hombros con la indiferencia casual de alguien que desecha revistas viejas. «¿Ah? ¿Esa cosa vieja?» Marcos dijo que solo ocupaba espacio en tu joyero. De todas formas, ya no te lo pones, ¿verdad? Sonrió con la dulzura ensayada que se había convertido en su expresión característica al proferir pequeñas crueldades disfrazadas de ayuda. Pensó que sería más sano para ti dejar atrás el pasado. Más sano para mí dejar atrás el pasado. Mi matrimonio, el recuerdo de mi marido, el símbolo del único amor verdadero que había conocido, todo reducido a un trasto que necesitaba ser eliminado por mi propio bien. Pero cuando miré a Marcos en busca de confirmación, de alguna indicación de que había sido un malentendido, no me sostuvo la mirada. «Mamá, hace meses que no te lo pones», dijo, su voz con el tono paciente que la gente usa con los parientes mayores que se ponen irracionales con objetos sentimentales. Raquel pensó que podría ser perjudicial para ti seguir mirando recuerdos de la muerte de papá. Recuerdos de la muerte de papá. No recuerdos de la vida de papá, de nuestro amor, de los 28 años que habíamos construido juntos antes de que el cáncer nos lo arrebatara. No, según mi hijo,
El anillo era una fuente de obsesión malsana con la pérdida en lugar de una conexión atesorada con el hombre que me había amado incondicionalmente, que me había visto como algo precioso en lugar de una carga. Recuperé el anillo de la basura con los dedos temblorosos, lavándolo cuidadosamente en el fregadero de la cocina, mientras ellos continuaban su conversación sobre mi bienestar psicológico. El oro todavía estaba tibio de la basura, todavía sólido a pesar de sus intentos de declararlo sin valor. Me lo deslicé de nuevo en el dedo donde pertenecía, donde había vivido durante 37 años, donde permanecería hasta que alguien me lo arrancara de la mano fría y muerta. Pero el mensaje había sido entregado con una claridad cristalina. Nada de lo que yo valoraba era sagrado para ellos. Mi pasado, mis recuerdos, mis conexiones con personas que realmente me habían amado, todo esto era prescindible al servicio de su visión de un hogar más eficiente y menos complicado emocionalmente. Durante las semanas siguientes, otros objetos preciados comenzaron a desaparecer. La foto de David y yo en nuestra luna de miel, jóvenes y radiantes con ese tipo de felicidad que sobrevive en las imágenes, mucho después de haber sido enterrada con las personas que la sintieron. La taza de cerámica que me había regalado por el Día de la Madre el año antes de morir, con las huellas de las manos de Marcos impresas en la arcilla cuando tenía 7 años. La manta de ganchillo que mi madre había tejido durante sus últimos años, cada puntada una meditación sobre el amor que trascendía su dolor de artritis. Solo estamos haciendo espacio, explicaba Marcos cuando preguntaba por las pertenencias que faltaban. La casa se siente mucho más ligera sin todas esas cosas viejas agobiando. Cosas viejas. Mi vida reducida a un peso que arrastraba a personas que nunca habían experimentado una pérdida genuina, que confundían el sentimiento con la debilidad, porque nunca habían necesitado el consuelo que los recuerdos podían proporcionar durante las largas noches en que respirar se convertía en un esfuerzo consciente en lugar de una función automática. Raquel empezó a dejar folletos de inmobiliarias por la casa, no de pisos, sino información sobre residencias asistidas y comunidades para mayores, con nombres como Mirador del Sol y Villa Dorada. Subrayaba características que supuestamente cubrían mis necesidades médicas. Atención de enfermería 24 horas, comidas preparadas por cocinas profesionales, actividades recreativas diseñadas para personas con movilidad limitada. Mira esta, decía, extendiendo folletos brillantes sobre la mesa de la cocina mientras yo comía mis comidas cada vez más solitarias. Tienen suministro de oxígeno disponible en cada habitación. No tendrías que preocuparte por mover tu equipo. Y hay personal médico allí mismo en caso de emergencias. En caso de emergencias. La frase tenía un matiz ominoso que me oprimía el pecho de una manera que no tenía nada que ver con la capacidad pulmonar. ¿Qué tipo de emergencias anticipaba? ¿Qué escenarios habían discutido ella y Marcos que hacían que la supervisión médica profesional pareciera urgentemente necesaria? Pero el cambio más devastador fue la eliminación gradual de mi papel en las decisiones del hogar que una vez habían sido mías por derecho. La compra, de la que me había encargado durante 15 años a pesar de mi movilidad limitada, fue reasignada a Raquel por eficiencia. La planificación de las comidas, que me había permitido adaptar mis restricciones dietéticas mientras gestionaba nuestro modesto presupuesto, se convirtió en su responsabilidad para reducir el estrés en tu sistema. Incluso mis propias citas médicas se programaban en función de su conveniencia, en lugar de mis necesidades o preferencias. El martes por la tarde no nos viene bien, le decía Marcos a la consulta de mi médico mientras yo estaba sentada a su lado en la sala de espera. Mi presencia aparentemente irrelevante para las discusiones sobre mi propia atención médica. Raquel tiene un compromiso de trabajo ese día, y mamá no debería estar sola después de procedimientos médicos. No debería estar sola después de procedimientos médicos. Como si fuera una niña en la que no se podía confiar para gestionar su propia recuperación, en lugar de una mujer que había pasado décadas cuidando a pacientes posquirúrgicos, que entendía los protocolos médicos mejor que ellos dos juntos. La infantilización era sistemática y deliberada, diseñada para establecer su autoridad sobre decisiones que una vez habían sido exclusivamente mías. Mi médico, el doctor Serrano,
Comenzó a dirigir sus preguntas a Marcos en lugar de a mí, preguntando sobre mi cumplimiento de la medicación y la progresión de los síntomas como si yo no estuviera sentada a 1 metro de distancia con la capacidad cognitiva para discutir mi propia condición. ¿Ha estado experimentando una mayor falta de aire durante las actividades normales?, preguntó el doctor. Serrano, consultando su historial mientras Marcos asentía con la gravedad de alguien que informa sobre un paciente en lugar de su madre. Parece que se queda sin aliento solo con caminar de una habitación a otra, respondió Marcos, su tono con esa preocupación particular que la gente reserva para describir a mascotas queridas con salud en declive. Y ha estado durmiendo mucho la siesta durante el día. Raquel piensa que podría estar deprimida. Raquel, que me conocía desde hacía 6 semanas, ahora estaba proporcionando evaluaciones psicológicas profesionales a mi médico, mientras yo me sentaba invisible en su conversación sobre mi estado mental, mis sentimientos reales, mis experiencias reales, mi capacidad real para informar sobre mí misma. Nada de esto importaba cuando había personas más jóvenes y sanas disponibles para hablar en mi nombre. Esa noche, los oí discutir sobre mi deterioro cognitivo, en voces que pensaban que eran demasiado bajas para que yo las oyera. Estaban preocupados, decían, por mi capacidad para tomar decisiones racionales sobre mi situación de vida. Habían notado una mayor confusión, dificultad para seguir conversaciones, posibles signos de demencia precoz que podrían explicar mi apego irracional a permanecer en mi propia casa. Apego irracional. Mi deseo de permanecer en la casa que había comprado, en el espacio donde había criado a mi hijo y llorado a mi marido, donde había construido la única vida estable que había conocido. Esto era evidencia de deterioro cognitivo, en lugar de la preferencia humana natural, por un entorno familiar durante la enfermedad. Pero no estaba confundida. Mi mente permanecía aguda, dolorosamente clara en su capacidad para reconocer la campaña sistemática que se estaba librando contra mi independencia. Entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Estaban construyendo una narrativa de incompetencia que justificaría cualquier decisión que ya hubieran tomado sobre mi futuro. La soledad durante este periodo fue diferente a todo lo que había experimentado, incluso durante los días más oscuros después de la muerte de David. El duelo, al menos, había sido honesto. Una herida limpia que dolía terriblemente pero que reconocía la realidad de lo que se había perdido. Esto era diferente. La lenta estrangulación de la esperanza por parte de personas que sonreían mientras apretaban el nudo. Empecé a pasar más tiempo en mi dormitorio, no porque estuviera deprimida, sino porque era el único espacio que no habían colonizado por completo con su visión de cómo debía organizarse mi vida. Aquí, con mi concentrador de oxígeno zumbando constantemente y mis pocas pertenencias personales restantes, dispuestas en superficies que aún no habían considerado desordenadas, podía recordar quién había sido antes de que la enfermedad me transformara en un problema de gestión. Tarde en la noche, cuando la casa finalmente se calmaba, y sus voces ya no se colaban a través de las paredes con planes para mi futuro, me tumbaba en la cama e intentaba recordar el sonido del amor incondicional. La voz de David diciendo mi nombre como una oración. La risa infantil de Marcos cuando lo perseguía por estas mismas habitaciones, ambos sin aliento de alegría, en lugar de por necesidad médica. Esos recuerdos se sentían cada vez más distantes, como fotografías que se habían dejado al sol demasiado tiempo hasta que los colores se desvanecieron y los rostros se volvieron irreconocibles. Estaba perdiendo no solo mi presente, sino también mi pasado, viendo cómo décadas de amor y sacrificio eran reescritas como carga y obligación por personas que necesitaban que yo fuera menos de lo que era, para poder sentirse justificados, al tratarme como menos de lo que merecía. Pero tumbada allí en la oscuridad, con la luz roja del pulsioxímetro parpadeando constantemente en la punta de mi dedo y la cánula suministrando los 2 litros por minuto que me mantenían consciente, empecé a entender algo que me sorprendió. Todavía me quedaba algo que no habían logrado quitarme todavía. Tenía mi claridad, mi capacidad para verlos exactamente como eran,
despojados de las ilusiones con las que el amor maternal había pintado su egoísmo durante tantos años. Y quizás, solo quizás, esa claridad resultaría más valiosa que toda la esperanza que habían logrado estrangular, porque las personas que subestiman a las mujeres invisibles a veces descubren demasiado tarde que la invisibilidad puede ser su propia forma de poder. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Estaba tumbada en la cama, escuchando a Marcos y Raquel discutir sobre dinero en la cocina, sus voces atravesando paredes que se habían vuelto delgadas con la edad y el abandono. Pero esta vez, en lugar de intentar bloquear su conversación, me encontré escuchando con la atención concentrada de alguien que recopila información. El IBI hay que pagarlo el mes que viene, decía Marcos, su tono con la frustración familiar que reservaba para discutir cualquier cosa relacionada con el mantenimiento de la casa. Y el seguro acaba de subir otra vez por su equipo médico. Este sitio es un sumidero de dinero. ¿Qué valor neto tiene la casa?, preguntó Raquel, y algo en su voz me hizo incorporarme, mi pulso acelerándose de tal manera que activó el suave pitido del oxímetro. Unos 200.000 euros, quizás más con el mercado como está ahora, respondió Marcos. Pero no es como si pudiera acceder a eso mientras ella viva aquí. Figura en la escritura como copropietaria, y ya sabes lo terca que puede ser con lo de mudarse. Copropietaria. La frase me golpeó como una revelación. Después de todos estos meses siendo tratada como una invitada que se había quedado más de la cuenta, de alguna manera había olvidado el hecho más básico de mi situación. Yo era dueña de la mitad de esta casa. Mi nombre estaba en la escritura. Mi dinero había ayudado a comprarla. Legal, moral y prácticamente. Este era tanto mi hogar como el suyo. ¿Y si le pasara algo? La pregunta de Raquel fue hecha con el tono casual que alguien podría usar para hablar del tiempo, pero las implicaciones hicieron que se me helara la sangre. Quiero decir, ya está muy enferma, y no se está haciendo más joven. No hables así, dijo Marcos, pero a su voz le faltaba convicción. No se va a morir mañana, aunque sinceramente, a veces me pregunto si no estaría más feliz en un lugar con más apoyo. Esta casa es demasiada responsabilidad para alguien en su estado. Demasiada responsabilidad. La casa que yo había mantenido durante 15 años, donde todavía lograba mantener limpios mi dormitorio y mi baño, donde preparaba mis propias comidas y gestionaba mi propio horario de medicación. Al parecer, vivir de forma independiente mientras se necesita oxigenoterapia era una prueba de incompetencia en lugar de una notable resiliencia. Pero algo en su conversación había despertado en mí algo que había estado latente durante meses. No ira, que era demasiado intensa y consumidora para alguien con reservas de energía limitadas, sino algo más frío y sostenible. Determinación. La tranquila resolución que me había ayudado a superar los turnos de noche como madre soltera, los tratamientos de cáncer de David, décadas de desafíos que habrían quebrado a personas más débiles. No era tan impotente como ellos creían. Y lo que es más importante, no estaba tan indefensa como me había permitido llegar a estar. A la mañana siguiente, mientras dormían hasta tarde después de otra noche de planificar mi futuro sin consultarme, hice una llamada telefónica que sentí como la primera decisión proactiva que había tomado en meses. Margarita Sanz, mi antigua supervisora en el hospital, me había dado su número personal años atrás con instrucciones de llamar si alguna vez necesitaba algo. En ese momento, supuse que solo estaba siendo amable, pero ahora me preguntaba si su oferta había sido genuina. ¿Irene? La voz de Margarita denotaba sorpresa y calidez cuando respondió. ¿Cómo estás? Me enteré de tu diagnóstico por algunas de las otras enfermeras. Me he estado preguntando cómo te las arreglabas. ¿Cómo me las arreglaba? La pregunta pareció abrir compuertas que no sabía que existían, y de repente le estaba contando todo. No la versión edulcorada que había estado presentando a los conocidos que preguntaban casualmente por mi salud, sino la cruda verdad de en lo que se había convertido mi vida desde que Marcos volvió a casa. Margarita escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente pequeños sonidos de compasión que me decían que entendía no solo los desafíos médicos, sino también las dinámicas familiares que a menudo acompañaban a las enfermedades graves. Cuando terminé, hubo una larga pausa antes de que hablara. Irene, cariño,
Lo que describes no es un cuidado familiar normal, dijo, su voz con la autoridad de alguien que ha visto todas las variantes de cómo las familias responden a las crisis médicas. Esto suena a abuso económico disfrazado de preocupación. ¿Has hablado con alguien sobre tus derechos legales? Derechos legales. La frase me sonaba extraña, como un concepto que se aplicaba a las situaciones de otras personas en lugar de a la mía. Yo era una madre lidiando con un hijo desagradecido, no una víctima de abuso que requería intervención legal. Pero a medida que Margarita continuaba hablando, explicando patrones que había presenciado durante sus décadas en la sanidad, empecé a reconocer elementos de mi propia experiencia en sus descripciones. El aislamiento, la infantilización, la eliminación sistemática de la autoridad para tomar decisiones. Estos son signos clásicos de abuso a personas mayores, continuó Margarita. Y si tu hijo ya está hablando de tu casa como un activo al que no puede acceder, necesitas protegerte inmediatamente. Abuso a personas mayores. El término se sentía como un diagnóstico que no quería aceptar, como reconocer que mi situación había cruzado la línea de la disfunción familiar a algo que requería intervención externa. Pero la negación no iba a protegerme si Marcos y Raquel ya habían empezado a planear mi expulsión de mi propia casa. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro al darme cuenta de lo completamente que había cedido el control sobre mi propia vida. Primero, documenta todo, dijo Margarita con la eficiencia práctica que la había convertido en una excelente supervisora. Empieza a llevar un registro de las conversaciones, las decisiones tomadas sin tu consentimiento, las pertenencias que desaparecen. Y quiero que llames a mi amiga Janet Rodríguez. Es una trabajadora social que se especializa en la defensa de las personas mayores. No esperes, Irene. Llámala hoy. Después de colgar, me senté en mi dormitorio durante un buen rato, mirando el concentrador de oxígeno que se había convertido en el símbolo de todo lo que me hacía una carga para mi hijo. Pero en lugar de verlo como una prueba de debilidad, empecé a verlo de otra manera, como una prueba de que todavía estaba luchando, todavía sobreviviendo, todavía presente a pesar de sus esfuerzos por borrarme. Esa tarde, llamé a Janet Rodríguez y concerté una cita para la semana siguiente. Luego empecé a hacer algo que no había hecho en meses. Empecé a prestar atención a mi propia vida con el cuidado sistemático que una vez había dedicado a la defensa de los pacientes. Cogí un cuaderno del cajón de la cocina, uno de los varios que Raquel había considerado desorden innecesario, y comencé a documentar incidentes que antes había descartado como conflictos menores o malentendidos. El patrón que surgió fue más claro y más inquietante de lo que me había dado cuenta. 15 de febrero. Marcos programó mi cita de cardiología sin consultarme, eligiendo una hora que coincidía con el horario de trabajo de Raquel, y luego le dijo al médico que me estaba volviendo olvidadiza con las citas médicas. 22 de febrero. Raquel tiró mi colección de tarjetas de agradecimiento de antiguos pacientes, alegando que solo ocupaban espacio y probablemente me ponían triste. 3 de marzo. Marcos cambió las contraseñas de mis cuentas bancarias online, por razones de seguridad, y luego comenzó a monitorizar todas mis transacciones financieras sin mi permiso. 10 de marzo. Raquel convenció a Marcos de donar mis libros de texto de enfermería a una organización benéfica, diciendo que estaba obsesionada demasiado con mi antigua carrera en lugar de aceptar mis limitaciones actuales. Cada anotación revelaba un hilo más en lo que era claramente una campaña sistemática para establecer su control mientras minaban mi capacidad de independencia. No solo tomaban decisiones por mí, sino que creaban las condiciones que justificarían tomar esas decisiones, fabricando pruebas de mi incompetencia mientras eliminaban mis recursos para resistir. Pero mientras escribía, ocurrió algo inesperado. En lugar de sentirme más victimizada al catalogar su comportamiento, me sentí cada vez más empoderada por mi capacidad de verlo con claridad. El conocimiento, como había aprendido durante mi carrera de enfermería, era la base para una intervención eficaz. No se pueden tratar síntomas que no se han diagnosticado correctamente. Y ahora, por fin, estaba diagnosticando mi situación con la claridad que una vez me convirtió en una excelente enfermera. Marcos y Raquel no eran familiares que luchaban por proporcionar un cuidado adecuado.
Eran oportunistas que habían identificado a una persona vulnerable y estaban explotando sistemáticamente esa vulnerabilidad para su propio beneficio. El descubrimiento debería haber sido devastador, pero en cambio fue liberador. Porque una vez que entiendes exactamente contra qué estás luchando, puedes empezar a desarrollar estrategias para contraatacar. Esa noche, escuché su conversación durante la cena con nuevos oídos, catalogando referencias casuales a «cuando mamá se mude a la residencia» y «después de que reformemos su dormitorio para las visitas». Hablaban de mi futuro con la confianza de quienes creían que su planificación ya estaba completa, su éxito inevitable. No tenían ni idea de que la mujer invisible que habían estado borrando tan eficientemente había empezado a verlo todo con una claridad perfecta. Habían subestimado la inteligencia que décadas de defensa de pacientes habían desarrollado, la resiliencia que la maternidad en solitario había forjado, la determinación que sobrevivir a la muerte de David había revelado. Pero ya no estaba enfadada. La ira era demasiado cara para alguien que funcionaba con reservas de energía limitadas. En cambio, sentí algo más sostenible y, en última instancia, más peligroso para personas que habían construido sus planes sobre la suposición de mi impotencia. Me sentía decidida. Y mañana, empezaría a actuar según esa determinación de maneras que nunca vieron venir. Janet Rodríguez llegó a mi puerta puntualmente, moviéndose con la confianza tranquila de alguien que había pasado años ayudando a personas vulnerables a recuperar su poder. Era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con unos ojos amables que no se perdían nada y una forma de hablar que hacía que los conceptos legales complejos parecieran accesibles en lugar de intimidantes. Antes de hablar de cualquier otra cosa, dijo, acomodándose en la silla frente a mí mientras Marcos estaba en el trabajo y Raquel en su clase de yoga, quiero que sepa que tiene derechos. Independientemente de su estado de salud, de quién viva en esta casa, de lo que le hayan dicho, usted tiene derechos que no pueden serle arrebatados sin su consentimiento explícito. Derechos. La palabra me sonaba extraña después de meses de que me dijeran lo que era mejor para mí y necesario por mi seguridad, personas que nunca me habían consultado sobre mis propias preferencias. La tranquila certeza de Janet de que yo todavía poseía capacidad de decisión fue como oxígeno para alguien que se había estado asfixiando sin darse cuenta. Revisó mi documentación con la atención metódica de quien entiende que los patrones de abuso a menudo se revelan en pequeños detalles en lugar de en incidentes dramáticos. Cuando terminó de leer, me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Irene, lo que ha documentado aquí es un caso de manual de abuso económico y emocional a personas mayores, dijo, con voz suave pero firme. El aislamiento sistemático, la supresión de la autoridad para tomar decisiones, el deshacerse de sus bienes personales sin consentimiento, todo esto constituye un abuso según la legislación vigente. Pero es mi hijo, dije, las palabras saliendo de forma automática, programadas por décadas de amor maternal incondicional. Seguro que no lo haría deliberadamente. El abuso no requiere una intención maliciosa, interrumpió Janet en voz baja. A veces ocurre cuando los miembros de la familia se convencen de que controlar la vida de otra persona es un acto de amor. Pero independientemente de sus motivaciones, el impacto en usted es lo que importa legalmente. Me explicó mis opciones con la paciencia de quien entiende que las personas mayores a menudo son reacias a tomar acciones legales contra sus propios hijos. Podía solicitar una orden de alejamiento. Podía denunciar el abuso económico a los servicios sociales. Podía cambiar las cerraduras y desahuciar legalmente a Marcos de mi casa. Todas estas opciones me parecían demasiado dramáticas, demasiado definitivas para una madre que todavía recordaba haberle enseñado a su hijo a atarse los zapatos y haberlo cuidado durante las fiebres de la infancia. Pero Janet tenía una sugerencia más, algo que parecía más manejable, pero potencialmente más efectivo. ¿Y si organizamos una reunión familiar?, preguntó. A veces, cuando las personas se dan cuenta de que su comportamiento tiene consecuencias legales, se vuelven más dispuestas a negociar respetuosamente.
Yo podría asistir como su defensora para ayudar a asegurar que su voz se escuche con claridad. Una reunión familiar. La frase sonaba casi pintoresca, como algo de una serie de televisión sobre familias funcionales que resuelven conflictos a través de una comunicación honesta. Pero había algo atractivo en la idea de confrontar esta situación directamente en lugar de seguir sufriendo en un silencio invisible. Me gustaría, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. ¿Cuándo? Janet sugirió que la programáramos para el domingo siguiente, dando a todos tiempo para prepararse y asegurando que Marcos no pudiera alegar que le habían tendido una emboscada o que no había tenido suficiente aviso. Ella me ayudaría a esbozar mis preocupaciones de antemano y me enseñaría a comunicar mis límites con claridad. Recuerde, dijo mientras se preparaba para irse, no está pidiendo permiso para vivir en su propia casa. Les está informando de lo que aceptará y no aceptará en el futuro. Hay una diferencia, y esa diferencia lo es todo. Esa noche, les dije a Marcos y a Raquel que me gustaría tener una conversación familiar sobre nuestra situación de convivencia. Mantuve un tono neutro, sin amenazas. La misma voz que había usado durante años al tratar de abordar problemas domésticos sin crear conflictos. ¿Una reunión familiar? Las cejas de Raquel se alzaron con el escepticismo particular que reservaba para lo que consideraba mis peticiones más irracionales. ¿Qué hay que discutir? Todo parece estar bien como está. Todo parece estar bien. Para ella, quizás. Había colonizado con éxito mi casa, reorganizado mis pertenencias y se había establecido como la persona que tomaba las decisiones importantes del hogar. Desde su perspectiva, nuestro acuerdo actual probablemente era ideal. Solo creo que sería bueno para todos tener claras las expectativas, dije con cuidado. Y he invitado a alguien a que nos acompañe, una amiga que tiene experiencia en dinámicas familiares. Marcos levantó la vista de su móvil por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿Qué clase de amiga? Ya no tienes amigas, mamá. La mayoría de tus antiguas compañeras tienen sus propios problemas de los que ocuparse. La crueldad casual de la observación, aunque cierta, todavía tenía el poder de doler, pero en lugar de defenderme o tratar de explicarme, simplemente sonreí y dije que lo discutiríamos todo el domingo. Durante los días siguientes, noté que susurraban con más frecuencia. Sus conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. Claramente estaban planeando algo, coordinando su estrategia para cualquier confrontación que anticiparan. Pero su planificación se basaba en la suposición de que yo seguía siendo la misma mujer confundida y abrumada que habían estado manejando durante meses. No tenían ni idea de que había estado llevando registros detallados de nuestras interacciones, o de que había consultado con profesionales que entendían los patrones de abuso a mayores, o de que ahora veía su comportamiento a través de una lente legal en lugar de familiar. Se estaban preparando para manejar a la madre que creían conocer, no a la defensora en la que me estaba convirtiendo. Janet regresó el sábado por la tarde para ayudarme a prepararme. Ensayamos respuestas a posibles objeciones. Practicamos mantener la calma cuando intentaran desviar las conversaciones hacia mi salud en lugar de su comportamiento. Y desarrollamos estrategias para mantener el enfoque cuando trataran de hacerme sentir culpable por montar un drama familiar. Recuerde, me instruyó Janet, van a intentar que esto gire en torno a sus necesidades médicas y su supuesta incapacidad para tomar decisiones racionales. Cada vez que lo hagan, devuelva la conversación a comportamientos específicos y límites concretos. Me ayudó a organizar mi documentación en categorías claras. Decisiones financieras tomadas sin mi consentimiento, bienes personales desechados sin permiso, citas médicas programadas sin consultarme, cambios en el hogar implementados a pesar de mis objeciones. El patrón era abrumador cuando se presentaba sistemáticamente en lugar de experimentarse como incidentes aislados. Una cosa más, dijo Janet cuando terminamos nuestra preparación. Se van a sorprender de que haya dado este paso. Las personas que están acostumbradas a controlar la narrativa de otra persona no esperan que esa persona empiece de repente a contar su propia historia. Use su sorpresa a su favor. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses. No porque la situación hubiera mejorado,
sino porque finalmente me sentía como una participante activa en mi propia vida, en lugar de una receptora pasiva de las decisiones de otras personas. Mañana, hablaría por mí misma con el apoyo de alguien que entendía mis derechos y la documentación para probar mi caso. Marcos y Raquel pasaron la tarde del sábado en una intensa conversación, sus voces demasiado bajas para que yo oyera palabras específicas, pero su lenguaje corporal sugería que estaban desarrollando una estrategia para la reunión del domingo. Raquel hizo varias llamadas telefónicas, probablemente a amigos o familiares que validarían su perspectiva sobre mi comportamiento irracional. Pero mientras yacía en la cama escuchando su planificación amortiguada, sentí algo que no había experimentado en meses: expectación en lugar de pavor. Durante tanto tiempo, había estado reaccionando a sus iniciativas, respondiendo a sus cambios, adaptándome a sus exigencias. Mañana, por primera vez desde que comenzó este calvario, sería yo quien marcara la agenda. El concentrador de oxígeno zumbaba junto a mi cama. Su ritmo constante ya no era un recordatorio de debilidad, sino una banda sonora de resiliencia. Todavía respiraba. Todavía pensaba con claridad. Todavía era capaz de luchar por mí misma cuando luchar se volvía necesario. Y mañana, Marcos y Raquel iban a descubrir que la mujer invisible que habían estado descartando tan casualmente había estado observando, escuchando, aprendiendo y planeando. Habían confundido el silencio con la sumisión. Habían asumido que la vulnerabilidad física significaba una impotencia total. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que habían estado. Pero incluso mientras sentía esta nueva fuerza creciendo dentro de mí, no tenía idea de que su respuesta sería más desesperada y peligrosa de lo que me había preparado, porque las personas que están acostumbradas a controlar a los demás no renuncian a ese control fácilmente. Y cuando se dan cuenta de que su poder está siendo desafiado, a veces revelan profundidades de crueldad que ni el defensor más preparado podría anticipar. El domingo llegó con la calma engañosa de un día que lo cambiaría todo. Me desperté temprano. Me vestí con esmero con ropa que me hacía sentir digna en lugar de disminuida, y me coloqué en el salón donde tendría lugar la reunión familiar. El concentrador de oxígeno estaba junto a mi sillón como un compañero fiel, su suave zumbido un recordatorio de que seguía aquí, seguía respirando, seguía siendo capaz de luchar por mí misma. Marcos y Raquel aparecieron exactamente a las 2 de la tarde, sus rostros con expresiones de paciencia forzada, que apenas ocultaban su irritación por haber sido convocados para discutir lo que claramente consideraban mis exigencias irrazonables. Se habían vestido como si asistieran a una reunión de negocios, Marcos con una camisa y pantalones de vestir, Raquel con una americana que sugería que se tomaba esto más en serio de lo que su desdén casual de la noche anterior había indicado. Janet llegó puntualmente, con un porte profesional y un maletín que cambió inmediatamente la atmósfera de la habitación. Esto no iba a ser una charla familiar informal. Esto era una intervención oficial con implicaciones legales. «Hola, Marcos». «Hola, Raquel», dijo Janet, extendiendo la mano con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a manejar dinámicas familiares difíciles. «Soy Janet Rodríguez, y estoy aquí como defensora de Irene para ayudar a facilitar esta conversación». La palabra defensora quedó suspendida en el aire como un desafío. El rostro de Marcos pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, y luego una ira cuidadosamente controlada que me dijo que entendía que esta reunión no iba a proceder según sus expectativas. «Lo siento», dijo Raquel, su voz con ese tono particular que la gente usa cuando no lo siente en absoluto. «Pero no entiendo por qué necesitamos a una extraña involucrada en asuntos familiares privados». «Porque los asuntos familiares privados se han convertido en un patrón de comportamiento que viola los derechos básicos de Irene», respondió Janet con fluidez. «Y a veces una perspectiva externa ayuda a todos a entender cuándo se han cruzado los límites». Observé a Marcos procesar esta información. Lo vi darse cuenta de que sus meses de control sistemático estaban a punto de ser examinados por alguien que no podía ser manejado o manipulado de la forma en que él había aprendido a manejarme a mí. Su mandíbula se tensó con la furia apenas contenida de alguien que descubre que su víctima ha encontrado aliados. Janet abrió su maletín y sacó mi documentación.
Meses de registros cuidadosos que revelaban patrones que yo había estado demasiado cerca para ver con claridad. Irene me ha pedido que revise algunas preocupaciones que tiene sobre el acuerdo de convivencia actual. No son quejas ni acusaciones. Son simplemente hechos que necesitamos abordar juntos. Comenzó a leer de mis notas con precisión clínica. El deshacerse de mis pertenencias personales sin consentimiento. Citas médicas programadas sin consulta. Decisiones financieras tomadas sin mi participación o aprobación. La eliminación sistemática de mi autoridad para tomar decisiones en mi propia casa. Con cada punto, el rostro de Marcos se ensombrecía más. Sus manos se apretaban en puños que mantenía cuidadosamente en su regazo. Raquel mantenía su expresión de confusión inocente, como si escuchara sobre comportamientos en los que no podría haber participado. «Mamá», dijo Marcos cuando Janet terminó, su voz con el tono paciente que había perfeccionado para manejar lo que él consideraba mis demandas irrazonables. «Estás haciendo que esto suene mucho más dramático de lo que es. Hemos estado tratando de ayudarte, de hacerte la vida más fácil. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu propio bien, por tu propio bien». La frase que había justificado cada violación de mi autonomía, cada descarte de mis preferencias, cada decisión tomada sin consultar a la persona más afectada por sus consecuencias. «Entiendo que crean que sus intenciones eran buenas», dijo Janet antes de que yo pudiera responder. «Pero el impacto importa más que la intención. Y el impacto de estos comportamientos ha sido eliminar sistemáticamente el control de Irene sobre su propia vida. Tiene una condición médica grave», interrumpió Raquel, su voz elevándose con la indignación particular de alguien a quien han pillado pero se niega a admitir su error. «Necesita ayuda para gestionar las actividades básicas diarias. Estamos proporcionando esa ayuda. Irene gestiona su pauta de medicación de forma independiente», respondió Janet, consultando sus notas. «Prepara sus propias comidas, mantiene su higiene personal, maneja su propio equipo médico. ¿Qué actividades diarias específicas requieren su gestión?». La pregunta quedó flotando en el aire, exponiendo la base de mentiras sobre la que habían construido su control. No estaba incapacitada, era un estorbo. Mi dependencia del oxígeno me hacía más lenta, menos móvil, pero no había afectado mis capacidades cognitivas ni mis derechos legales. Fue entonces cuando la fachada de Marcos finalmente se resquebrajó por completo. «¿Quieres saber qué actividades no puede manejar?», dijo, su voz bajando a un tono que nunca antes había oído, algo frío y cruel que me oprimió el pecho de miedo en lugar de angustia médica. «No puede manejar el hecho de que se está muriendo. No puede manejar que se ha convertido en una carga para todos a su alrededor. No puede manejar que está consumiendo recursos que podrían gastarse mejor en personas que realmente tienen futuro». Las palabras me golpearon como puñetazos, cada una encontrando heridas que no sabía que existían, consumiendo recursos, personas que realmente tienen futuro. Este era mi hijo, el niño que había llevado durante 9 meses, el niño que había criado con amor incondicional, el hombre al que había apoyado en cada crisis y celebrado en cada logro. «Marcos». La voz de Janet sonó como una advertencia, el tono de alguien que ya había visto dinámicas familiares volverse feas. «Creo que necesitas...» «No», interrumpió, levantándose con una violencia repentina que nos hizo respingar tanto a Raquel como a mí. «Estoy harto de fingir que esto es una discusión razonable. Se está muriendo, ¿vale? Sus pulmones están fallando. Va a empeorar, y nos va a arrastrar a todos con ella a menos que hagamos algo al respecto. Hacer algo al respecto». La frase conllevaba implicaciones que me helaron la sangre, sugerencias de soluciones que no se habían discutido abiertamente, pero que claramente se habían considerado en privado. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Janet, su compostura profesional intacta, pero su voz con un filo que sugería que estaba empezando a entender la verdadera naturaleza de lo que estábamos enfrentando. Marcos me miró directamente por primera vez desde que comenzó la reunión, sus ojos con una expresión que nunca antes había visto, no de ira, no de frustración, sino algo que parecía casi odio. «Sugiero que quizás es hora de que mamá acepte la realidad», dijo, su voz mortalmente tranquila. «No va a mejorar, solo va a empeorar.
Y algunos de nosotros tenemos vidas que nos gustaría vivir sin ser rehenes de alguien que debería tener la decencia de simplemente dejarse ir, dejarse ir. El eufemismo flotó en el aire como veneno, su significado claro para todos los presentes. Mi hijo no solo me estaba pidiendo que me mudara a una residencia asistida, estaba sugiriendo que mi existencia continuada era una imposición que yo debería resolver a través de la rendición final. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Raquel parecía sorprendida por la máscara que finalmente se había caído, revelando la profundidad del resentimiento que se había estado acumulando bajo meses de falsa preocupación y cuidado fabricado. Pero en lugar de sentirme aplastada por su crueldad, sentí algo inesperado: claridad, una claridad perfecta, dura como un diamante, sobre quién era exactamente mi hijo y de lo que era capaz. Janet tenía razón. A veces las personas revelan su verdadera naturaleza cuando se dan cuenta de que su control está siendo desafiado. Creo que esta reunión ha terminado, dijo Janet en voz baja, cerrando su maletín con movimientos que sugerían que ya estaba planeando los siguientes pasos. Irene, ¿le gustaría que me quedara mientras Marcos y Raquel recogen sus cosas? La implicación era clara. Ellos se irían, no yo. Esta era mi casa, mi hogar, mi vida, y tenía todo el derecho legal de echar a las personas que se habían revelado como activamente hostiles a mi existencia continuada. Pero mientras Marcos asimilaba lo que Janet había dicho, su expresión cambió a algo que hizo que cada instinto que había desarrollado en 55 años de vida gritara advertencias sobre un peligro inminente. No, dijo, su voz con una finalidad que me heló hasta los huesos. No, no lo creo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esa tarde de domingo estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso que una reunión familiar que había salido mal. Porque cuando las personas que han construido sus planes en torno a tu impotencia descubren que no eres tan impotente como creían, a veces se vuelven lo suficientemente desesperadas como para asegurar esa impotencia de forma permanente. Lo que sucedió a continuación me enseñaría que incluso las madres que creen conocer a sus hijos por completo pueden sorprenderse por las profundidades de la crueldad de las que los seres humanos son capaces cuando se sienten acorralados. Lo que sucedió a continuación se desarrolló como una pesadilla a cámara lenta. Marcos se acercó a mi sillón, con el rostro desfigurado por una rabia que nunca antes había visto, y alargó la mano hacia el cable de alimentación de mi concentrador de oxígeno. La máquina que me había mantenido con vida durante 8 meses, que zumbaba fielmente a mi lado durante cada día difícil y noche de insomnio. ¿Quieres tomar decisiones sobre tu propia vida?, dijo, su voz con una frialdad que me heló la sangre. Veamos cuántas decisiones puedes tomar sin esto. Arrancó el enchufe de la pared. El suave zumbido del concentrador se apagó al instante, reemplazado por un silencio que se sentía como la muerte acercándose. La luz roja de alarma comenzó a parpadear mientras se activaba la batería de respaldo de la máquina. Quizás 20 minutos de autonomía antes de que el flujo de oxígeno se detuviera por completo. Intenta respirar ahora, dijo Marcos con una sonrisa que perseguiría mis sueños para siempre, si vivía lo suficiente como para volver a tener sueños. Janet se abalanzó sobre él, pero Raquel la agarró del brazo, sujetándola con una fuerza sorprendente mientras Marcos se erguía sobre mí, bloqueando el acceso al enchufe. Lo habían planeado. Me di cuenta con una claridad horrible. Habían discutido qué hacer si yo me defendía. Habían desarrollado una estrategia para asegurarse de que no pudiera resistir su control. El indicador de batería de mi concentrador mostraba 18 minutos restantes. 18 minutos de vida a menos que pudiera llegar de alguna manera al enchufe, o convencer a mi hijo de que reconectara la máquina que mantenía a su madre respirando. Marcos, por favor, jadeé, sintiendo ya la familiar opresión en mi pecho que precedía a la falta de oxígeno. Por favor, no hagas esto. No estoy haciendo nada, mamá, respondió con tranquila satisfacción. Tú eres la que quería tomar sus propias decisiones. Así que decide. ¿Vas a seguir luchando contra nosotros o vas a aceptar que algunos problemas se resuelven solos de forma natural? ¿De forma natural? Como si mi muerte fuera una consecuencia natural en lugar de un asesinato por negligencia médica deliberada.
como si desconectar un equipo de soporte vital fuera de alguna manera diferente a apuntar con una pistola o administrar veneno. Janet luchaba contra el agarre de Raquel, exigiendo que la soltaran, amenazando con consecuencias legales que parecían ridículamente inadecuadas dada la realidad inmediata de mi asfixia inminente. 15 minutos de batería restantes, y mi visión ya empezaba a nublarse por los bordes. Pero entonces sucedió algo extraordinario, algo que Marcos no podría haber planeado, no podría haber anticipado, no podría haber evitado por muy cuidadosamente que hubiera orquestado este momento. Mi teléfono sonó. No mi móvil, que Raquel había movido al mostrador de la cocina para que no me molestaran durante nuestra reunión, sino el teléfono fijo que había mantenido en mi dormitorio para emergencias. El teléfono que había programado con rellamada automática a la consulta de mi médico, a los servicios de emergencia, a Margarita Sanz. El teléfono que había activado en secreto esa mañana con una función que había descubierto durante mis años de defensa de pacientes. Una línea abierta que llamaría automáticamente a emergencias si pulsaba una combinación específica de botones, creando una conexión grabada que capturaría todo lo que sucediera en mi casa. El timbre cesó, seguido por el sutil clic de una conexión activa. Y de repente, la confesión de Marcos, su desconexión deliberada de mi soporte vital, su tranquila explicación de cómo mi muerte resolvería sus problemas, todo ello estaba siendo grabado por la centralita de emergencias, creando pruebas que sobrevivirían incluso si yo no lo hacía. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Raquel, su agarre sobre Janet aflojándose mientras intentaba identificar el origen del sonido. Pero yo sabía exactamente qué era, y por primera vez en meses, sonreí con genuina satisfacción en lugar de amabilidad forzada. Esa, dije, mi voz cada vez más débil pero mis palabras con una claridad perfecta, era mi póliza de seguros. La confianza de Marcos comenzó a resquebrajarse al darse cuenta de que algo había cambiado, de que algún elemento que no había tenido en cuenta estaba alterando el equilibrio de poder. El indicador de batería mostraba 12 minutos restantes, pero ya no tenía miedo. Pasara lo que me pasara, la verdad estaba siendo preservada por personas cuyo trabajo era responder exactamente a este tipo de emergencia. Verás, continué, hablando directamente a la línea telefónica abierta que estaba capturando cada palabra. Aprendí algo durante mi carrera de enfermería. Cuando tratas con personas que podrían hacerte daño, siempre tienes sistemas de respaldo, protocolos de emergencia, formas de pedir ayuda incluso cuando no puedes alcanzar un teléfono. 10 minutos de batería restantes, pero ya podía oír sirenas a lo lejos. Los servicios de emergencia habían rastreado la llamada, identificado la dirección, enviado unidades para investigar una posible emergencia médica que se había revelado como un intento de asesinato. Marcos finalmente entendió lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde para que cambiara nada. Se lanzó hacia el dormitorio donde el teléfono fijo lo estaba grabando todo, pero Janet se había liberado del agarre distraído de Raquel y lo placó antes de que pudiera alcanzar el teléfono. 8 minutos de batería, pero las sirenas se acercaban, sanitarios que restaurarían mi oxígeno, agentes de policía que detendrían a mi hijo por intento de asesinato, trabajadores sociales que se asegurarían de que esto nunca pudiera volver a ocurrir. La puerta principal se abrió de golpe sin ceremonia. Los equipos de emergencia que habían oído lo suficiente a través de la línea abierta, como para saber que se enfrentaban a una situación de vida o muerte. 2 sanitarios corrieron hacia mí, mientras los agentes de policía reducían a Marcos y Raquel, leyéndoles unos derechos que parecían casi anticlimáticos después de lo que acababa de sobrevivir. «Señora, vamos a reconectar su oxígeno inmediatamente», dijo un sanitario, enchufando mi concentrador de nuevo en la pared, mientras su compañero comprobaba mis constantes vitales. El zumbido familiar se reanudó, suministrando oxígeno vital a unos pulmones que habían estado privados durante minutos críticos. Quedaban 5 minutos de batería, 5 minutos entre la asfixia y yo, entre la supervivencia y convertirme en otra víctima anciana de familiares que encontraban el cuidado un inconveniente. Marcos fue esposado y metido en un coche de policía.
Su rostro ya no mostraba la crueldad confiada de alguien seguro de que podía eliminar problemas sin consecuencias. Raquel le siguió en un vehículo separado. Sus protestas sobre malentendidos y disputas familiares cayeron en oídos que habían escuchado las pruebas grabadas de un intento de asesinato premeditado. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 días después, cuando me senté en un juzgado con ropa limpia y respirando oxígeno suministrado a través de un concentrador portátil que yo controlaba por completo. Marcos, vestido con un mono de presidiario que simbolizaba lo completamente que habían cambiado sus circunstancias, parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por la realidad de enfrentar las consecuencias de actos que había asumido que permanecerían en secreto. La grabación se reprodujo para el juez, el jurado, la sala abarrotada que incluía a Margarita Sanz, Janet Rodríguez y varias excompañeras que habían conducido horas para mostrar su apoyo a alguien a quien nunca habían olvidado. La voz de Marcos llenó la sala, fría y calculadora, mientras explicaba por qué su madre debería simplemente dejarse ir, por qué su existencia continuada era un inconveniente para sus planes. «Intenta respirar ahora», resonó en la sala, seguido de su satisfecha explicación de cómo mi muerte resolvería sus problemas de forma natural. 23 personas escucharon a mi hijo describir con calma el asesinato de su madre como si fuera una solución razonable a un inconveniente financiero. La sentencia del juez fue de 15 a 25 años por intento de asesinato con circunstancias especiales. Desconexión deliberada de un equipo de soporte vital con intención de causar la muerte. Raquel recibió de 5 a 10 años como cómplice. Su inmovilización de Janet durante mi ataque la hacía cómplice de intento de asesinato. Pero la justicia, la verdadera justicia, llegó en la forma de lo que sucedió después. La casa que habían intentado robarme se convirtió en mía por completo, vendida para financiar el tipo de cuidado que realmente necesitaba, en lugar del almacenamiento institucional que habían planeado. El dinero que Marcos pensaba que heredaría financió mi cómodo apartamento en una comunidad donde elegía mis propias comidas, tomaba mis propias decisiones y vivía de forma independiente con el apoyo médico adecuado. Empecé a colaborar como voluntaria con asociaciones de defensa de personas mayores, compartiendo mi historia con otras familias donde el abuso económico se disfrazaba de cuidado. Mi experiencia se convirtió en un caso de estudio utilizado para formar a trabajadores sociales, enfermeras y policías sobre cómo reconocer cuándo las dinámicas familiares cruzan la línea hacia el comportamiento delictivo. Y lo que es más importante, aprendí algo que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Era más fuerte de lo que nadie había imaginado. La mujer que había sido sistemáticamente borrada de su propia vida, había resurgido con capacidades que la adversidad había revelado en lugar de destruir. 6 meses después de aquel terrible domingo, estaba de pie en mi nuevo apartamento, respirando un oxígeno que me pertenecía, rodeada de pertenencias que había elegido conservar, planeando actividades que quería realizar. Los pájaros de cerámica que Raquel había escondido estaban expuestos de forma prominente en estanterías que yo misma había colocado. Mi anillo de bodas reflejaba la luz de la mañana mientras regaba plantas que crecían porque yo había decidido que merecían vida y cuidado. Sonó el teléfono, no con amenazas ni manipulaciones, sino con llamadas de amigas que valoraban mi compañía, organizaciones de defensa que buscaban mi experiencia, familiares que se habían enterado de mi situación y querían reconectar con la pariente que casi habían perdido. Respondí a cada llamada yo misma, respirando libremente, hablando con claridad, tomando mis propias decisiones sobre quién merecía mi tiempo y atención. Mi hijo había intentado silenciarme para siempre, pero en cambio me había dado una voz que se escucharía en juzgados, aulas y comunidades durante años. A veces, la mejor venganza contra las personas que intentan borrarte es simplemente negarte a desaparecer. A veces, la justicia significa sobrevivir a quienes intentaron matarte, prosperar más allá de sus peores expectativas, volverte más visible de lo que nunca quisieron que fueras. Ahora respiro libremente, y esa respiración
Lleva el poder de contar historias que podrían salvar a otras mujeres invisibles, de hijos que olvidan que las madres son seres humanos, en lugar de problemas a resolver. El oxígeno fluye a 2 litros por minuto, marcando el tiempo que recuperé, los momentos que sobreviví, las respiraciones que se convirtieron en testimonio de la resiliencia de las personas que otros subestiman. Y cada respiración me recuerda que sigo aquí, sigo luchando, sigo negándome a dejarme ir.